Bueno, nosotros iniciamos la parte seria de Alofoque Network en cuanto a educar a la gente, en cuanto a indicarle a las personas cómo tener buena salud y cuáles son las novedades, cuáles son las noticias que se tienen con relación a la preservación de la salud y esa preservación, qué significado tiene en el mundo de la medicina, y cómo nosotros debemos escuchar para saber que lo que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver prácticamente con todo lo que tiene que ver, que saber de salud y hasta la belleza es incluida en esto que vamos a explicar el día de hoy con un invitado europeo que tenemos el día de hoy y nuestro doctor podólogo, el doctor Iván Silva, que después de estar extremadamente caliente, ya empezó realmente a regresar de nuevo a la esencia de lo que es él, el doctor Iván Silva. Antes de presentar y antes de iniciar nuestro día de hoy, yo quiero agradecer el gesto que tuvo Carmen Carolina de Luciano y Rafael Luciano Pichardo, que me obsequiaron un grupo de gorras sumamente bonitas. Muchísimas gracias por ese obsequio. Iván, ¿tú eres un amante de las gorras? Totalmente. Después porque como me quedé despeinado, entonces uso muchas gorras para que los rayos solares no penetren tan rápido. No te destruyen el cuero cabelludo. Así es. Iván Silva, pasado senador, ¿verdad? Sí, señor, ex senador. Ex senador. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? ¿De qué es este asunto que tú me planteaste que vamos a ver con... Se llaman exosomas. Exosoma. Exosomas. ¿Qué diablo es eso? Exosomas. ¿Qué hace la medicina con esta terminología? ¿Para qué sirve esto? Y presenta obviamente nuestro invitado. Sí. Eladio, bueno, los exosomas son pequeñas partículas, es decir, ellas están dentro de la célula, se forman en la célula, en una de las membranas del citoplasma. Es decir, nosotros tenemos el núcleo de la célula, tenemos el citoplasma de la célula, y la membrana citoplasmática tiene dos capitas, una capita que es externa y otra capita que es interna. Entonces, en la capita interna, de ahí se desprende como un pedacito de la membrana, ¿verdad? Y ese pedacito de la membrana después se va convirtiendo como en una pelotica. Yo lo estoy diciendo de una manera sencilla, llana, para que la gente lo pueda entender. Se va formando como una pelotica, todavía ahí, ese exosoma es un exosoma todavía virgen. Exosoma. Sí, es un exosoma todavía que está en un periodo de construcción, se está construyendo, ¿verdad? Después llega un aparato que está dentro de la célula que se llama aparato de Golgi, que son como unos tubitos, ¿verdad? Y se mete ahí en esos tubitos, y en esos tubitos pues se llena esa vesícula, esa pelotica, esa vejiguita, se llena de proteínas, se llena de lípidos, se llena de RNA mensajero, se llena de diferentes partículas, ¿verdad? Y después entonces se hace maduro. Es decir, cuando se madura sale por el otro lado de los tubitos del aparato de Golgi y va a la superficie de la célula, vuelve y entra a la membrana del citoplasma y entonces se va a la superficie de la célula a cumplir sus funciones, que es una función eminentemente de comunicación. Las células se comunican unas con las otras a través de estas pequeñas vesículas que se llaman exosomas. Por eso los exosomas son tan importantes y se forman exosomas diferentes dependiendo de la célula que lo forme. Por ejemplo, si tenemos una neurona, la neurona va a formar un exosoma completamente diferente
a las células epiteliares, por ejemplo, las células de la piel. Va a formar un exosoma y ese exosoma pues va a tener una función también específica. Pero dependiendo Iván, de qué célula presenta a nuestro invitado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Pues tenemos acá a nuestro querido amigo David Ivanov, que él es un especialista, es una persona que conoce muy bien estos tratamientos, él es cirujano plástico y también amigo nuestro, y pensamos pues en un futuro no muy lejano pues introducir terapias con exosomas, y también hoy en este programa nosotros vamos a eliminar algunos mitos que existen con los exosomas, como por ejemplo las cremas de belleza que dicen que tienen exosomas, de si esas cremas que tienen exosomas funcionan o no funcionan. Y hasta ahí hay engaño también. Vamos a decir si es un engaño o no lo es. Entonces, David habla un poco de español, pero él va a hablar en inglés, yo voy a traducir a medida que vayamos haciéndole preguntas a él. Eladio. Perfecto. ¿Cuál sería entonces? Eladio, él es de un país que yo no sé dónde que queda ese país. Él es búlgaro. Ajá, pero ¿y dónde queda y eso? Bulgaria queda en Europa del Este. Ajá. Y Bulgaria está justamente localizado, hace frontera con Grecia, Turquía, la ex Yugoslavia, Rumanía y el Mar Negro, donde justamente estudió David, que es en Varna. En Varna. Así se llama el lugar donde está el Mar Negro. Okay, David. I wanted you to get a little closer to the to the microphone, and tell me what exosomes mean. What does it mean? Traduce de una vez ¿Qué significa? ¿Qué son los exosomas? Exosome is probably the most efficient way of cell-to-cell communication. Distant cell-to-cell communication. Es la mejor manera de una célula comunicarse con la otra. Recuerden que nosotros no solamente tenemos las células de nuestro cuerpo, que también nosotros tenemos células externas, como por ejemplo las bacterias. Es decir, las bacterias que están en nuestro cuerpo se comunican también con nuestras células a través de esos exosomas. Espérate, ¿cómo es el asunto? Yo tengo una bacteria. Nosotros tenemos en cada cuerpo, cada ser humano, para lo que se la quieren dar limpio. Y diga que yo soy limpio, que yo estoy oloroso. Tenemos alrededor de 1 trillón de bacterias en nuestro cuerpo. Es decir, por dentro y por fuera, en la piel y dentro también del cuerpo. Tenemos bacterias. Lo que pasa es que son bacterias que no son dañinas para nuestro cuerpo, sino que son parte del mecanismo de defensa y nos ayudan a producir inclusive diferentes sustancias. The communication then. The communication of the exosomes, the cells use exosomes to communicate between yes, it's the most efficient of distant cell-to-cell communication. And the other thing which differentiate exosomes from, for example, other proteins, peptides, growth factors, etc., is that exosomes, the information in the exosomes is protected by membrane, which is extremely important. Lo que tiene la vesícula, que estábamos hablando ahorita, lo que tiene la vejiguita dentro, la diferencia con otras proteínas y otras sustancias que también tienen que ver. Pero los exosomas están dentro de la célula. Están dentro y fuera. Dentro y fuera. Dentro y fuera de la célula, ellos están. Y que la diferencia de las proteínas y todas las sustancias es que están metidas dentro de una membrana. Continúa. The membrane is very important because it protects the information. De esa manera se protege la información, es decir, que no es una información que está deambulando y que están dando por todos los líquidos, sino que es una información que está protegida dentro de la vesícula. So, for example, what happens is after the exosomes are secreted, they're released in the bloodstream and, as a matter of fact, of any body fluid which exists. From there, when they reach the cell, which at the moment it has a problem, this information is internalized and then it's united with the nucleus of the cell. Lo importante aquí es que estas vesículas salen de la célula, ¿verdad? Se manda la información a la otra, pero no solamente se queda en la superficie de la célula, sino que va dentro de la célula e inclusive llega al núcleo y manda una información a la parte genética de la otra célula. Es decir, que la información llega a lo más profundo de la célula.
Wow. Well, if we have to summarize it in general, everything we do in life, everything, if we have bad habits, if we smoke, if we don't keep our diet, if we don't exercise, etc., that creates unspecific inflammation in the body. As far as we know, the exosomes are probably the most efficient way to work against that inflammation. Tú sabes, hemos hablado aquí muchas veces de las enfermedades que producen una gran inflamación en los tejidos de nuestro cuerpo y que son esas inflamaciones en los tejidos las que producen las enfermedades. Los exosomas son las partículas más importantes para disminuir esa inflamación en nuestros tejidos. ¿Ve? Por ejemplo, cuando tú tienes diabetes, cuando tú tienes un mal hábito de alimenticio, cuando tú eres un fumador empedernido, un tomador de alcohol empedernido, etcétera, todo eso produce inflamación en nuestros tejidos. Entonces, esos exosomas son los que se encargan de agarrar toda esa inflamación y desaparecerla. Pero espérate, si están en las células, las células no pueden hacer esa función por sí solas. Por sí solas no lo pueden hacer. Ellas necesitan que se produzca esta información. Que le expriman, por decirlo de una manera, y le saquen esa sustancia. No hay que exprimirla. No. En realidad, esas vesículas se forman y salen de las células sin tener que exprimirla. Lo hacen de una manera muy natural en base a mecanismos muy sofisticados. Ok. Entonces, ¿para qué nos sirven, David? ¿Para qué sirven estas sustancias? ¿Cuál es la utilidad que podemos darle? Sirve para todo. Okay. So in general, we age because of the unspecific inflammation. At certain point, the mechanism which are protecting and repairing our cells get exhausted, and that's how the aging process starts. Es decir, nosotros vamos envejeciendo, ¿verdad? Okay. Es en base a ese proceso inflamatorio. Las células van degenerando, ¿verdad? Y lo que controla esa degeneración de nuestras células y lo que hace que uno envejezca más rápido o que envejezca más lento, pues son esa producción de esos exosomas y esa transmisión de información de una célula a la otra. Por eso entonces estas sustancias se usan también para la belleza. Se utilizan también para la belleza. Do they use this substance for the beauty, for the anti-aging treatments? Cosmetic treatments, but this is not all of it. I mean, the most revolutionizing concept nowadays is that age is a disease and we can treat it, right? Sí, se funcionan como antienvejecimiento los exosomas, pero lo más importante del descubrimiento de los exosomas y cómo ellos trabajan, cómo ellos funcionan, es en el tratamiento de diferentes enfermedades. What kind of diseases we can treat with the exosomes? Well, the exosomes are used in different directions, right? First of all, in the future, a lot of disease is going to be diagnosed a lot earlier because of the use of exosome-based tests. But in general, all disease which are related to unspecific inflammation can be successfully treated with exosomes. For example, mira, podemos utilizar los exosomas para hacer diagnóstico de enfermedades. Sí, podemos diagnosticarlas a tiempo temprano, tú sabes. Okay. Y también podemos utilizar los exosomas para tratar la enfermedad. Son partículas muy pequeñas y nosotros podemos colocar dentro del exosoma, podemos colocar sustancias también y llevarlas a diferentes células, a diferentes partes de nuestro cuerpo. Ok, imagínense que cáncer. O sea, una persona diagnosticada con cáncer. Estas sustancias, ¿cómo ayudan o actúan en una persona diagnosticada con esto? You got it? Yes, absolutely. Because the exosomes, the cancer cell also use exosomes to communicate with each other. Okay. So these exosomes can be detected in the bloodstream years and years before the cancer is actually diagnosed. So of course, early diagnosis is going to lead to treatment. Las células cancerígenas, ¿verdad? Viven en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que el sistema inmunológico las va destruyendo. La destruye. Cuando el sistema inmunológico falla o cuando hay cualquier defecto en el sistema inmunológico y esas células empiezan a reproducirse, es que nosotros podemos hacer el diagnóstico de cáncer. Pero con los exosomas, nosotros podemos mucho antes de poder hacer el diagnóstico que hoy hacemos de cáncer, detectando esos exosomas que esas células cancerígenas producen, nosotros podemos hacer un diagnóstico mucho más temprano y lógicamente un Pero tratamiento y entonces, también. ¿cómo que las células que tienen esa sustancia,
cuando se meten en un órgano que empiezan a crecer de manera desproporcional, ¿por qué no hay función de esa sustancia para parar esa enfermedad? He's asking about when the cancer cells start to grow up, in the liver or in the stomach, anywhere, why these exosomes doesn't work against these cells? It's a very good question. It's an interesting question. But in general, organs and cells which suffer, they produce most exosomes than anybody else. Okay. Right. So in general, the developing of cancer is a dialogue between your own immune system, about the body's immune system, and the cancer cells. Because the cancer cells produce a lot larger volume of exosomes, at certain point they try to convince your immune system that the existence of the cancer is actually essential for you. So it's a dialogue between your own immune system and the cancer cell, and eventually the cancer cell prevails. Okay. Lo que sucede es que la célula cancerígena es una célula sumamente poderosa y produce grandes cantidades de exosomas. Okay. Y tus células inmunológicas van recibiendo reciben tanta información de esas células que llega un momento en que el sistema inmunológico acepta esa célula como una célula normal y deja de combatirla. Y por eso es que tú ves que esas células cancerígenas empiezan a crecer, que es la respuesta a la pregunta que tú tenías. How we can treat cancer with the exosome treatment? All right. The directions in the current ¿Cómo cancer podemos dar tratamiento al cáncer a través de exosomas? Okay. So Y si lo hacemos en el país. Y si lo estamos haciendo. See. Current direction of cancer treatment with the help of exosomes are usually included in the following categories. Number one, through decreasing the local inflammatory response. It doesn't stop, but it delays the... El tratamiento para el cáncer lo hacemos en cuatro fases. Una primera fase, ustedes saben bien que las células cancerígenas producen mucha inflamación. Entonces, primero utilizamos exosomas para disminuir la inflamación de esas células cancerígenas. Pero se extrae de la misma persona. No tiene que... No, do you get the exosomes for the same person? No, not from the same person. These are Esa es la gran ventaja que tienen los exosomas. Wow. Los exosomas pueden utilizarse, exosomas tuyos, míos, se pueden utilizar para colocárselo a David. ¿Por qué? Porque no son antigénicos. Es decir, los exosomas no tienen lo que tienen, por ejemplo, las células madres. Las células madres mías yo no te las puedo poner a ti, pero ni tú me puedes poner la célula madre tuya a mí, pero sí los exosomas lo podemos intercambiar. ¿Y cuáles son las células madres? Sin que se produzca... Bueno, son las famosas células que crean todas las otras células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Yeah. Eso es, para decirlo de una manera sencilla. Sí. First, we treat the inflammation, and First, then... we treat the inflammation. Second, the exosomes can be loaded with different substances. This loading can be passive and active. It's a very complicated process, but it's already has been done in a lot of laboratories. You can load the exosome with anti-growth factors, and then when you introduce them in the human body, they usually seek themselves directly to the area of the cancer and block future development of the cancer. Yeah. Tú extraes el exosoma de las células, ¿verdad? Y entonces, después que tú cojas el exosoma, dependiendo de la función que tú quieres que él ejerza, pues entonces tú lo vas a colocar exactamente en el lugar donde se encuentran las células cancerígenas. ¿Y qué evidencia hay del funcionamiento de esto que ustedes están diciendo? Vamos, porque él está explicando cada paso de cómo se trata el cáncer. Okay. Continue with the treatment. Okay, the second part, the exosomes can be also loaded with chemotherapeutics, which are very specific to that particular cancer. And then once introduced in the body, they go to the area of the cancer and they directly introduce the chemotherapeutic without the side effects of general chemotherapy. Entonces ahí está. Se puede colocar dentro del exosoma la sustancia de quimioterapia, ¿verdad? Si tú tienes una quimioterapia ahora mismo, la quimioterapia ahora mismo te la ponen endovenosa. Pero esa sustancia se va para tu cuerpo completo. Sí. Por eso es que tiene tantos efectos secundarios. En el tratamiento con los exosomas, la sustancia se coloca dentro del exosoma y el exosoma se inyecta al lado del tumor o dentro del tumor. Wow. Y entonces no tenemos todos esos efectos secundarios.
Wow, wow. Well, in general, the most inflammation, local inflammation, exists somewhere in the body. This is the first place where the exosome is going to go, even if they inject it intravenously. So they kind of seek themselves to the area of more intense inflammation. Los exosomas tienen una gran atracción por los lugares donde hay más inflamación. Cuando tienes un cáncer, pues ese es el lugar donde más inflamación va a haber en tu cuerpo. Entonces los exosomas son muy atraídos por los procesos inflamatorios. ¿Sí? Cuando te lo inyectan, te lo pueden inyectar endovenoso también, y ellos van a ir directamente a ese lugar que está inflamado. And the other things you can do with exosomes, you can actually activate your own immune system in a very specific way. So your own immune cells go and specifically directly fight the cancer which exists in the body. Otra manera que también que se utilizan los exosomas es activando al sistema inmunológico para que vaya y ataque a esas células cancerígenas en las que te están produciendo el cáncer. Es decir, mira todas las maneras que se utilizan los exosomas para tú combatir el cáncer en una persona sin tú tener que producirle efectos secundarios. Es decir, lo que te mata muchas veces en esos tratamientos del cáncer son los efectos secundarios de las drogas, son las dosis de las drogas, que son muy tóxicas, porque son drogas para matar células, ¿verdad? Entonces, con la utilización del tratamiento con exosomas en el cáncer, como es tan específico y va localizado tan específicamente, y lo podemos utilizar en tantas gamas, es decir, estimulando el sistema inmunológico, disminuyendo la inflamación, llevando la droga al lugar específico, atacando las células directamente desde el punto de vista genético. Es decir, con todas esas maneras de nosotros poder utilizar los exosomas para matar la célula cancerígena sin producir efectos secundarios, pues esto hace que en la oncología la utilización de exosomas sea tan importante y tan vital. Ok, eso es en función del cáncer. Pero ¿qué pasa con enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico también? Las enfermedades tales como la diabetes, la hipertensión. ¿Qué pasa con esta sustancia en estas enfermedades, verdad? Que son las enfermedades con las cuales no necesariamente vamos a morir siempre y cuando podamos tener el cuidado, ¿verdad?, de estas enfermedades. ¿Qué pasa con la diabetes y estas sustancias? How you use exosomes against diabetes? Well, it depends or on what kind of hypertension. diabetes, right? If you're talking about type 2, which is usually associated with overweight people, right? Or also called insulin resistance, then the exosomes work very well because of its anti-inflammatory effect. The way it works is that overweight equals inflammation. Inflammation equals insulin resistance. Insulin resistance equals diabetes. Through simply controlling the weight and decreasing the general inflammation in the body with exosomes, improves the function of pancreas and all other organs, and people only with dietary therapies and regenerative therapies be taken off anti-diabetic medications. Okay. En la diabetes, pues hay una relación con la resistencia a la insulina, especialmente cuando tú estás obeso, cuando tú estás gordito, ¿verdad que sí? Y eso, pues lógicamente, produce una inflamación de todos los tejidos del cuerpo. Es el problema más grande de la diabetes, que te inflama muchísimo. Y todo eso va directamente proporcional, es decir, mientras más obeso tú estás, mientras más resistencia a la insulina tú tienes, mientras más inflamación tú tienes, pues lógicamente la enfermedad, pues los órganos van a sufrir más. Los exosomas, como son nanopartículas, que actúan en contra de la nanopartícula? Que son partículas extremadamente pequeñas, sí, son mucho más pequeñas que las células, es decir, si están dentro de la célula y van de 50 a 150 nanómetros, es decir, una cosa sumamente pequeñita. O sea que la ciencia, mira esto, cómo la ciencia ha podido llegar hasta allá. Llegar hasta ahí. En partículas prácticamente que tú podrías decir que son inexistentes. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos genética molecular en la universidad, los exosomas, cuando yo estudiaba, los exosomas, los profesores nos decían, bueno, esas bolitas están ahí, pero nosotros no sabemos ni para qué sirven. Es decir, en ese tiempo no sabían ni para qué servían. Hoy en día
ya sabemos todo esto, es decir, que esas pequeñas partículas son capaces inclusive de manejar la parte del páncreas, estimular el páncreas para que se produzca más insulina y actuar a nivel de los mismos receptores de la insulina también. Okay, continue with the So diabetes. that's it. In type 1, we have a little bit different of a problem because it's more or less genetically underground problem. So for that, you need to correct the cells on the intracellular level, which is a lot more difficult problem. Although combined with other therapies, it's a significant improvement has been noticed even with diabetes type 1. Entonces, cuando hablamos ahora, hablamos de la diabetes tipo 2, que es la diabetes la más frecuente, la adulta, la del adulto, etcétera, que tiene que ver mucho con la obesidad, con la calidad de vida que tú tengas. Pero ya en la diabetes tipo 1, que es una diabetes que se presenta desde pequeñito, en el niño, ya pues entonces los tratamientos son un poquito más complejos, porque son exactamente en las células que producen la insulina en el páncreas que se debe actuar, y hay el tratamiento un poquito más complicado. Do you have any information about the hypertension and exosome use? Yes, purely anti-inflammatory, the anti-inflammatory effect is, which is the most important one. Yeah. Because once the inflammation increases and the weight is controlled, usually that decreases the secretion of pro-hypertensive factors. And through that manner, the high blood pressure is controlled. El uso de exosomas, tú le preguntaste? También el uso de los exosomas se puede utilizar para la hipertensión, ¿verdad? Okay. Se puede utilizar también, ¿por qué? Porque como ellos actúan como desinflamatorios, pues eso hace también que se controle y que mejoren también los niveles de presión arterial. Do you use exosomes for example, for neurological diseases or like Parkinson, Alzheimer? Do you have any information about those diseases? Well, yes. Es decir, se usan los exosomas para enfermedades neurológicas degenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, etcétera. Well, early results have shown that exosomes are helpful for those diseases. And as far as I'm concerned, this is probably the future for all neurodegenerative diseases. Because what's happening right now is that diagnosis is made, people are put on certain medications, and I mean, it doesn't matter which country you go, you're probably going to put exactly on the same medications for all neurodegenerative diseases. As the time goes by, these diseases progress and the condition worsens, and eventually the outcomes are not good. For what we've seen with exosomes is significantly delay of the progression of those diseases, and in some cases even reversal of the disease process. Entonces, es importante que la gente sepa que no estamos hablando acá de algo mágico que cura enfermedades. Fíjate, Eladio, que en ningún momento hemos dicho que nosotros curamos la diabetes, ni que curamos la hipertensión, ni que curamos ninguna enfermedad, ¿entiendes? Sino que va a ayudar, es decir, que va a mejorar lo que existe hoy como tratamiento para el Parkinson, para el Alzheimer, todo lo que existe hoy. Con la ayuda de los exosomas, nosotros podemos tener mucho mejores resultados. Es decir, si tú tienes un Parkinson, ¿verdad? Y tú tienes tu tratamiento de Parkinson y tú utilizas los exosomas, ¿verdad? Posiblemente, si te tomabas 100 miligramos de una medicina para el Parkinson, ahora solamente te va a tener que tomar 50 miligramos. ¿Ve? O va a tener que tomarte 25 miligramos. O sea, te alivia. Para controlar la enfermedad, porque los exosomas te van a ayudar para que tu enfermedad esté mejor controlada con menos cantidad de medicamentos. No es que curamos, sino que tú vas a estar mejor. Es decir, vas a utilizar menos droga, menos medicina, y te vas a sentir mucho mejor con la utilización del tratamiento de los exosomas. Excelente, o sea que no se está haciendo propaganda estamos aquí inventando que la cura de toda la enfermedad del mundo, ni nada de eso, sino jamás el alivio que produce este descubrimiento. ¿Cuántos años tiene aproximadamente este descubrimiento? For how long have been
have been using the exosomes for against the diseases or since as a treatment. Since 2006, 2006. 2006. Es decir, desde el 2006 es que se han venido haciendo todas estas investigaciones, que es algo en la ciencia médica. Eso no es nada. Otro día. Eso es el otro día. Ayer. Eso fue absolutamente ayer. Todavía existe, claro, ese escéptico que tú te pones por los tratamientos nuevos y todo eso, pero sí tenemos los testimonios, ¿verdad?, de pacientes que han tenido tratamientos con exosomas en enfermedades tan letales como el Alzheimer. What about the Alzheimer? What's Alzheimer in the Alzheimer treatment? ¿Cuál es la experiencia de él? Do you have any experience with yes, we have. with this? I can share my personal experience with Alzheimer's. In general, what we see is a delay of the progression of the disease. Es decir, dilata la progresión. Tú sabes que es una enfermedad progresiva. Ajá. Los exosomas van a hacer que si tú ibas a perder la memoria completamente dentro de 5 años, dentro de 3 años, ahora la va a perder dentro de 15 años. ¿Entiendes? And of course, look, in the future, all this disease is going to be treated through genetic therapies. There's no doubt about that. This is just going to happen. Definitivamente que todas esas enfermedades neurológicas degenerativas en el futuro van a manejarse de manera genética. Así es. No se van a seguir manejando con las drogas que se están utilizando hasta ahora porque ninguna ha dado resultados. Es decir, definitivamente los exosomas son el gran futuro para estas enfermedades. So what's happening with exosome therapies, especially in therapies where we combine exosomes with other means of treatment, is we delaying the disease process. So if these people are in much better functional shape for future genetic therapies, in other words, they have bigger chance to respond in the future. They're going to be more functional and they're going to respond a lot better to genetic therapies than they will be if that progression of the disease is not stopped at certain times. Con la terapia genética, ¿verdad? Mientras más progrese la terapia genética, pues más se van a utilizar los exosomas para tratar este tipo de enfermedades. Wow. Definitivamente que sí. Estamos completamente seguros de que la utilización de los exosomas pues es el gran futuro de la medicina moderna. Si nosotros disminuir un poquito las drogas, que hasta ahora pues los resultados con las drogas no han sido los ideales en ninguna de las especialidades, y que la utilización de estos exosomas y la parte genética, manejar de manera genética las células, pues es el gran futuro. So, David, do you work this thing in Dominican Republic? At the moment, no. But no at the moment. At the moment, no. Todavía no lo tenemos. No tenemos el tratamiento en la República Dominicana. Estamos, pues, haciendo los aprestos para ver de qué manera, pues, en un futuro no muy lejano, nosotros podamos tener este tipo de tratamiento en diferentes especialidades, lo podamos tener acá. How do you use exosomes and for the joints, for arthritis and all those stuff? Well, there is multiple ways you can use them. For example, you can use them as an intravenous administration. This is usually the initial preferred method because it decreases the total inflammation in the body. Ahí está las enfermedades reumatológicas como el lupus, como la artritis reumatoidea, como la osteoartritis. Él prefiere utilizar los exosomas de manera endovenosa para que vayan sistémicamente, porque estas son enfermedades inflamatorias, muy inflamatorias. Ese es el mismo sistema inmunológico tuyo que actúa en contra de tus órganos y los va destruyendo. Entonces, desinflamar todo eso utilizando de manera endovenosa, pues la mejor alternativa al principio, at the beginning. And then you go to more local treatment. Like there is multiple ways we can use exosomes. You can inject them, you can use them topically, you can use them intranasally, you can use them in many different ways. All depends on the specific condition you're trying to treat. And based on that, you decide what's the best way of deliver the exosome. Okay. Entonces tú primero lo utilizas sistémicamente por vía endovenosa y después entonces lo haces localmente. Por ejemplo, si te quedó mucho dolor en la articulación del codo,
se te inyecta aquí en el codo. Si te quedó mucho dolor en la articulación de la rodilla, se te inyecta en la rodilla, etcétera. Es decir, se va manejando, se puede manejar de manera tópica, se puede manejar de manera intranasal, inyectada, etcétera. Wow. Tendones, ligamentos, etcétera. Mira, Iván, vamos a tomar una pausa, pero cuando regresemos, a mí me gustaría que tú nos digas este procedimiento, si se puede, en qué parte de la actividad médica que tú practicas se puede utilizar cuando regresemos. Regresamos y estamos conversando con David Ivanov, procedente de Bulgaria. Está aquí en nuestro país y coincide con que yo estudié, es verdad de que en Bulgaria hay un ron, una vaina que ustedes que se beben allá, que se llama eso pone a uno medio loco. loco y medio. ¿Cómo va a ser? Loco 3 veces, se llama raquía. Raquía. Es una bebida local única de los búlgaros, que dicho sea de paso, el yogur Ajá. que nosotros tomamos en el mundo es de Bulgaria. Ah, es de Bulgaria el yogur. Sí, pero esa bebida que preparan ellos Sí. es para morirse, mi hermano. No me digas. Yo tuve 2 días inconsciente una vez. No. Te desapareciste del mapa. Eso es una cosa horrible. Eso es horrible. Bueno, yo te hice una pregunta con relación a cómo how do you use exosome for the joints, for the tendons, ligaments, inflammation? Depends on the cause. So if we divide joint problems at two groups, one of them is autoimmune, where we have lupus, rheumatoid arthritis, other autoimmune diseases which have joint involvement, and the other one is so-called osteoarthritis, which is purely wear and tear type of injury, right? Mm-hmm. If the arthritis is caused by autoimmune disease, you have to treat the systemic disease, because otherwise the disease is going to continue to progress. So in these cases, systemic therapy is combined with local therapy, right? Also, we should not underestimate the power of other immunomodulators, because these medications are not working against the exosome therapies. On the contrary, they actually help the exosome therapies. Entonces tú vas a manejar, por ejemplo, las articulaciones. Okay. Tú lo vas a manejar la parte de las articulaciones que es un trauma, ¿verdad? Puede ser un golpe, puede ser la osteoartritis, o también la otra parte que es inmunológica, que es inflamatoria. Cuando tienes la parte inflamatoria, pues tú tratas sistémicamente, es decir, todo el cuerpo, desinflamas el cuerpo y después también haces la terapia local. Cuando tienes la que es traumática, pues entonces tú lo manejas de manera local, tú sabes. Entonces aquí lo importante es también, que quiero que también se quede bien claro, de que no queremos que un médico se ponga a tratar todas las enfermedades que hay. No, no es así. Es que cada especialista utilice los exosomas como un ayudante, es decir, como algo para mejorar los tratamientos que ya él está dando. Okay. ¿Me entiendes? Porque tampoco queremos que se vea esto como que ahora tú van a trabajar, van a tratar el Alzheimer, ahora van a tratar la artritis reumatoide. No. Es que el Parkinson, no, que el reumatólogo, con el tratamiento que tiene para artritis reumatoide, ¿verdad? Ajá. Pueda utilizar también los exosomas, para mejorar la calidad de vida de esos pacientes y disminuir todos los efectos secundarios que muchas de esas drogas tienen. Okay. Porque ya tú no vas a utilizar los 100 miligramos que tú utilizabas antes para la artritis reumatoide, no lo vas a utilizar ya los 100 miligramos, nada más vas a utilizar 10 o nada más vas a utilizar 15 si utilizas también los exosomas. Es decir, es para que cada especialista, cada médico, pues pueda también hacer un equipo de médicos, formar un equipo de médicos, pero ven acá, y utilizar los exosomas para el bienestar de cada uno de los pacientes, dependiendo de la enfermedad que tenga. Iván, David, entonces significa que esta sustancia ustedes podrán utilizarla en la persona que dejó de funcionar sexualmente, o sea, se le cayó el pene al hombre. Do you use exosome for erectile dysfunction? Yes, and it works very well. Again, the principle is the same.
decrease inflammation, better nerve function, improvement of erection. This is the most simplest way I can describe it. Es bueno que recordar pues que nosotros tenemos el famoso sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo es el que produce la erección, especialmente la parte del parasimpático. Ahí tenemos la parte simpática y otra parte que es el parasimpático. El parasimpático es el que hace que el pene se ponga erecto. Y eso todo viene del sistema nervioso central, del cerebro, ¿no? El sistema nervioso autónomo, la verdad es que es autónomo. Sí, es un sistema nervioso. Él sale, no se sabe bien de dónde sale. La verdad que no se sabe si es de la cabeza, si es del intestino, de dónde que sale el sistema nervioso autónomo. Pero el punto es que para que se produzca la erección, ese sistema nervioso tiene que funcionar bien. Ajá. Y los exosomas actúan a través de... Recuerden que nosotros podemos sacar exosomas de neuronas, ¿verdad? Y podemos sacar exosomas de neuronas del sistema nervioso autónomo específicamente y hacer que ese sistema pues, funcione mejor y que lógicamente mejore la erección. How is the improvement of the dysfunction, erectile dysfunction in those patients, especially diabetic patients? He actually brought a very good question, because in the presence of psychological problems, the psychological disease has to be treated first, because if there is a combination between psychological problems and organic problem, if there is a nerve dysfunction, then yes, the exosomes will improve the nerve function, but they will not cure the psychological problem. Eso es muy importante. Él está aclarando que si la disfunción tuya se debe a un asunto psicológico o físico, o si es algo fisiopatológico que tienes, entonces los exosomas van a trabajar la parte física. Ahora la parte psicológica tiene que tratarlo. Eso no lo va a poder tratar el exosoma. Dice para que la gente vea que no estamos hablando aquí de inventos, de inventos y de que la cura de toda la enfermedad, de la cura de todas las cosas. No. Esto es ciencia que estamos hablando acá. O sea que ayuda esta sustancia, ayuda a si hay la terapia con exosomas ayuda a la disfunción eréctil siempre y cuando sea físicamente, si sea el nervio que esté dañado. ¿Y qué pasa con un diabético que tiene esta dificultad? What happens with the diabetic patient? It depends. The more advanced is the stage, of course, the less successful the therapy is going to be. Because all diabetics, especially type 1 diabetics, eventually develop something which is called neuropathy, right? The more advanced is the neuropathy, the less result is going to have. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, que empieza desde la niñez, eventualmente cuando llega a la adultez, pues va a desarrollar cierto grado de neuropatía, porque tiene mucho tiempo con la diabetes. Entonces, mientras más progresiva es la enfermedad, mientras más tiempo tiene la enfermedad, mientras más daño se le ha hecho al nervio, pues entonces el tratamiento va a ser un poquito más complejo. Pero en el caso del tipo 2, in the type 2 diabetes, type 2 diabetes is you control the weight, you control the insulin resistance, and then you're going to control the erectile dysfunction. Once always lead to the other. En el tratamiento de la diabetes tipo 2, pues el tratamiento con exosomas es excelente. Es decir, va a mejorar de una manera significativa el problema de disfunción eréctil y lógicamente se combina casi siempre con otro tipo de medicamentos, no es única y exclusivamente los exosomas. Tú tienes que tener un buen control de tu azúcar, tienes que tener un buen control de tu colesterol, tienes que esto no es magia. No es tampoco una cosa mágica, porque si tú tienes tu enfermedad todo descontrolado y todo vuelto un desastre, pues por más exosomas y por más cosas que te pongas, tú te vas a fuñir. Es decir, tú tienes que tener un buen control de tu enfermedad, pero si también tienes un buen control y tienes disfunción eréctil y utilizas los exosomas, el resultado va a ser excelente. Es decir, más de un 60 o 70% va a mejorar tu erección. David Ivanov, procedente de Bulgaria y está aquí en nuestro país. ¿Qué evidencia existen con relación al éxito de la aplicación de esta sustancia? Do you have a real evidence, with the treatment with? Yes. So let's say it this way, right? In recent years, stem cell therapies, or so-called cellular therapies, have become more and more popular. It's a big hit right now. Everybody's talking about stem cells and stem cell related therapy, etc., etc. If you ask any person who has been in the
field of regenerative medicine, there is nobody can deny one thing, right? And that thing is that around all the result of a stem cell or stem cell related therapy is much less related than the stem cells administered than the exosomes which these stem cells secrete. This has to be understood. It should be understood by everybody who is interested in that therapy, right? So, for example, in arthritis, in autoimmune diseases, there is more and more scientific evidence which come, and they're already published, about the positive effect of exosome and stem cell therapies in very well controlled and very well designed studies. So there is no doubt that these therapies work very well. Sí, definitivamente que la utilización de las células madres, ¿verdad? Especialmente los exosomas de las células madres, en diferentes enfermedades, en la mayoría de los estudios nosotros hemos tenido unos resultados extraordinarios, es decir, mucho mejor de lo que se esperaba. No quiere decir que ya se ha concluido con este tipo de tratamientos, sino que estamos en una fase de progresiva, pero especialmente en la artritis reumatoide, pues los resultados son excelentes. Y en muchas de las otras enfermedades, porque, por ejemplo, de la placenta, de las células madres de la placenta, se sacan exosomas. Y esos exosomas, pues hay compañías. Oye, esto no se hace para que la gente lo entienda. Esto no es de que con una centrífuga, de que ahí metí ahí en un laboratorio y un disparate que puso fulanito allí en una habitación, que se puso a centrifugar sangre, de que sacó célula madre, que sacó exosoma. Eso no es así, señores. En el mundo posiblemente lo que hay 4, 7, 8 laboratorios reconocidos que pueden sacar esos exosomas y que esos exosomas se le pueden inyectar y se le pueden poner a una gente. Que no inventen. Que esto no es un asunto de que yo compré una centrífuga de $120, la tengo ahí, empecé a darle vuelta a la sangre suya y de que saqué un chin de una cosa amarilla y de que te la inyecté, de que ya yo con eso te voy a curar una cosa. Eso no es así, señores, eso no es así. Y hay muchas cremas comerciales que ustedes van a ver ahí ahora, porque mucha gente yo sé que va a empezar a buscar en el internet mientras nos está mirando, que va a empezar a buscar exosoma y crema para la belleza. Esa crema con exosoma ninguna sirven para nada, eso no sirve para nada. Para que, how do you, I'm gonna ask, le voy a preguntar a David para que David aclare eso. De que ninguna de esas